Bienvenidos a Joyitas Unreal. En esta nueva serie de vídeos vamos a ver cómo funcionan los niveles de detalle en Unreal Engine y así poder sacar un poquillo más de rendimiento de nuestros proyectos. Bueno, pues vamos a ello. En este vídeo vamos a ver lo que son los niveles de detalle o Level of Detail en inglés. De ahí vienen las siglas a las que la gente se refiere cuando habla de este tema, que suele ser LODs, vienen de ahí, de Level of Detail. Y bueno, entender el concepto es bastante simple. Es tan sencillo como que cuando estamos con la cámara cerca de una malla de geometría, queremos tener una versión muy detallada porque lógicamente al estar tan cerca a la cámara vamos a poder ver todos sus detalles. Pero a medida que nos alejamos, vamos a ir bajando el nivel de detalle de la malla porque ya no es necesario y eso nos va a ayudar con respecto al rendimiento. Por último, pues iríamos bajando a medida que nos vamos alejando. En este caso, de nuevo, como veis, se van simplificando tanto vértices como polígonos y así pues lo haríamos haciendo según el nivel de la cantidad de niveles de detalle que hayamos configurado y las distancias a cámara. Por supuesto, queremos que las transiciones entre niveles de detalle sean lo más suaves posible y que el usuario final, el jugador, pues no note absolutamente nada. Así que nada, en eso consisten. Gracias a que Unreal Engine tiene pues un sistema de cambio de niveles de detalle, pues podemos hacerlo en el motor y podemos aprovecharnos pues del uso de esos niveles de detalle en Unreal Engine. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo se generan estos niveles de detalle. Una cosa muy interesante que tiene Unreal Engine es no solo un sistema para cambiar de un nivel de detalle a otro de forma óptima, sino que también nos permite autogenerar esos niveles de detalle desde dentro del motor, cosa que nos facilita mogollón nuestro trabajo, porque ya podemos directamente desde Unreal, no tenemos que irnos a Maya ni a otros programitas para generar esos niveles de detalle. Podemos hacerlo, pero que no es necesario. Entonces, pues bueno, utilizan lo que llaman simplificación de meshes cuadrática y básicamente pues lo que hace es colapsar lados de los polígonos y pues con ello vamos simplificando la malla. En este caso, pues como veis, ha identificado esta arista y dice, bueno, me la quiero cargar. Y la cuestión es dónde ponemos un vértice y a dónde desplazamos los vértices que intervenían en ese polígono. Que como veis, pues aquí se elige que el punto óptimo en el que poner el nuevo vértice es este. Nos vamos a cargar esa arista y vamos a unir el resto de vértices como podamos para perder la menor calidad posible. Y el resultado final, como veis, después de colapsar esa arista, es este de aquí. Así que nada, ya veis visualmente en qué consiste el algoritmo. Luego, pues lo que nos puede venir a la cabeza es decir, bueno, ¿qué puede necesitar LODs? Porque claro, ahora mismo no lo podemos tener, no, a lo mejor no lo tenemos claro. Entonces es muy sencillo. Tenemos static meshes, que ya sabéis que son mallas normales y corrientes, geometría. Por supuesto, se van a beneficiar de tener LODs. También, por supuesto, las skeletal meshes, o sea, las mallas esqueletales, también se van a beneficiar de LODs, especialmente si tengo un caso en el que tengo crowds, o sea, muchas skeletal meshes y que se ven desde distancia. Lo resalto porque podríamos pensar, también por eso resalté Nanite debajo, que con Nanite ya no es necesario los LODs para nada. Esto es un craso error. Aunque utilicemos Nanite, necesitamos LODs. ¿Por qué? Primero, pues resalté Skeletal Meshes porque no están soportadas por Nanite. Si tenemos una malla con huesos, Nanite no soporta ese tipo de mallas. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar hacer uso de esos LODs. Muy bien. Luego,
En el caso de Nanite, o sea, podríamos tener static meshes que hemos convertido a Nanite. En ese caso, podríamos pensar que los LODs tampoco tienen ninguna importancia ni valen para nada. ¿Por qué? Porque Nanite, en teoría, gestiona todo eso automáticamente. Y esto es cierto, pero hay un pequeño caveat, que es que en algunas plataformas no está soportado Nanite. En esas plataformas, como no hagamos uso de los LODs, mal asunto. Lo mismo con el Ray Tracing. Por ejemplo, en los reflejos en Ray Tracing hay un fallback a mallas clásicas. Así que ojo con eso. Y de nuevo, si hacemos Light Baking, no utilizamos, por ejemplo, Lumen, vamos a necesitar también un fallback, una malla de fallback para calcular pues, la iluminación o lo que sea. Y a mayores, pues Nanite ya tiene incorporado un sistema para calcular esas mallas de fallback, pero solo te dan un nivel de detalle, o sea que eso puede no ser óptimo, porque podemos querer múltiples niveles de detalle, y además pues tienes mucho menos control al decir cómo se va a generar esa malla. Entonces, incluso en el caso en el que vayas a utilizar mallas de fallback y ya te las calcule Nanite, pues a lo mejor te interesa más no utilizar ese fallback y aportar tú esos niveles de detalle para Nanite también. Así que, como veis, incluso en Nanite no nos podemos olvidar de esos niveles de detalle. Además de que, bueno, si vais a otros motores, pues normalmente no van a tener Nanite, con lo cual los niveles de detalle es algo que se utiliza ampliamente a lo largo de la industria. Luego, por último, también tenemos otro caso importante que son las colisiones complejas. Recordad, si no lo sabéis, que cuando tengo un objeto, una static mesh o lo que sea, una malla esqueletal, tengo que saber si choca con algo en el nivel. Para ello hay dos maneras: utilizar Simplified Collision, que es una colisión simple con rigid bodies, o la Complex Collision, que normalmente hace uso de la malla y de su geometría. Pero aquí es donde también intervienen los LODs y en vez de utilizar el LOD 0, que es el más costoso y la malla de mayor precisión, pues a lo mejor nos interesa irnos a unos LODs más abajo que tengan menos precisión y que sean menos costosos y así pues simplificar un poco el cálculo de colisiones. Así que como veis, aunque parece que los LODs han perdido el protagonismo por completo con Nanite, siguen teniendo muchísimas aplicaciones, incluso en Unreal 5, por supuesto en Unreal 4, de eso ya no hay duda. Muy bien, entonces, ¿por qué son tan importantes los LODs? Pues porque nos traen una serie de beneficios, como pueden ser en cuestión de rendimiento y en cuestión de calidad, que aunque nos parezca que simplificar a veces no puede mejorar la calidad, esto indirectamente no es verdad, porque si yo realmente puedo ahorrar rendimiento en algo que no tiene protagonismo ahora mismo, puedo utilizar más recursos con lo que sí que tiene protagonismo y por tanto ganar calidad. Así que no solo es una cuestión de rendimiento, sino de calidad. En cuanto al rendimiento, pues voy a mejorar en Overdraw, no voy a tener tanto solape de triángulos, que aunque estamos en un deferred renderer y no es tan importante, pues aún así el tener solape de muchos vértices y de mucha geometría no es bueno. Y por supuesto, en cuestión de draw calls, las mallas simplificadas muchas veces hasta tienen menos materiales, que cuando están muy lejos y son muchas, pues esto nos puede ayudar bastante en términos de pues draw calls y de cuánto le pedimos que pinte a nuestra GPU. Y quiero destacar que esto es la primera cosa que hay que hacer cuando empezamos a pues trabajar en un nivel o en un juego, porque es la típica cosa que se deja de lado y luego nos encontramos con que nuestro juego va a 15 frames por segundo y no sabemos qué hacer. Pues este es uno de los problemas más comunes que me encuentro en la gente que se monta sus propios niveles, sus propios juegos, que es que simplemente pues se olvidan de que esto existe y por lo tanto pues están descartando una herramienta súper potente de optimización y que además si la vas llevando bien desde el principio, pues no te lleva casi esfuerzo aplicarla. Así que no os olvidéis de cuando estéis trabajando, lo primero, tener en cuenta si necesito niveles de detalle y si los necesito, pues empezar ya desde el minuto 1 a utilizarlos.
Bueno, pues como veis, los niveles de detalle están muy lejos de estar muertos en Unreal Engine. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like y subscribe. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie si queréis seguir aprendiendo cosas sobre Level of Detail en Unreal Engine.